Muy bien, retomamos nuestra charla. Sí, trabajar o vivir al lado de abuelos o papás que tienen una, un tanto conocimiento musical, que lo llevan en la sangre, que lo transmiten. Es decir, yo lo he vivido desde otro lugar con mi papá, enseñándome cómo se componía, ta, ta, ta. Soy amateur en eso, ¿no? ¿Verdad? Porque eran épocas en que las mujeres no podíamos, parece ser, ¿no? Hoy me doy cuenta. Pero bueno, Ujú. el piano, el cello, todas esas cosas, el canto, todas esas cosas, también me pasó como a vos, ese trasvasamiento, ¿no? Que es imposible que uno no lo tenga. Exacto, exacto. Y a mí, te digo, yo descubrí el piano ya de grande. Ah, Yo mira, sabía que, yo sabía que tenía un abuelo que era pianista y que era muy conocido, ¿no? Que tenía unos padres también que eran muy conocidos. Bueno, mi papá falleció muy joven, lamentablemente, cuando yo tenía 10 años, pero sí fui consciente del final de la carrera solista de mi madre. sí, Pero realmente, como yo soy muy tecnológico, me apasiona la tecnología, fue a través de la tecnología que me empezó a interesar la música, porque empezaron a surgir los sintetizadores y todo eso, y eso sí me acercó a la música, y ahí fue cuando dije, esto me gusta, bueno, empecé un poco de oído al principio, y después sí, empecé a estudiar seriamente con el maestro Guillermo Iscla, que fue un genio total. Fallecido él, después tomé clases con una profesora que me la recomendó Martín Darré, nada menos. eh, un gran orquestador, y que se llama, Aide Gerardi también, divina, divina. Y esos fueron mis dos maestros, por supuesto, y bueno, y después el otro maestro, el abuelo, como ya te dije anteriormente. Lógico. Entonces, cerrando lo que me preguntabas antes, me proponen hacer ese homenaje en vida al abuelo con su música en el Colón y Sí, con la Orquesta Lírica Popular. O sea, yo había tenido la experiencia de dirigir el sexteto en el último año del abuelo, sí. abría el show yo, los primeros 30 minutos, y lo invitaba después al abuelo, que bueno, la gente desbordaba de emoción, bueno, pero esto era otra cosa, era en el Colón y dirigir la Orquesta Lírica Popular, recrearla de vuelta y qué sé yo, era tirarse al vacío, pero bueno, es un tren que no hay que dejarlo pasar, imagínate que te ofrezcan hacer el Colón, nada. Así que bueno, fue fantástico y gracias a eso después vinieron dos conciertos más maravillosos en el CCK, con Sí. una orquesta más grande inclusive, y bueno, y festejar los 100 años del natalicio del abuelo con ese concierto fantástico que todos pueden disfrutar en mi canal de YouTube, así que aprovechen. Sí, sí, lo he disfrutado, me he emocionado y he tomado un tema donde vos homenajeás a tu papá. Debe ser muy fuerte ver a tu papá cantando en pantalla y estar dirigiendo la orquesta abajo en el escenario. Eso me hizo llorar. Vos tenés una sonrisa fantástica, continuamente sonreís, pero en el fondo, ¿qué sentías? Porque había que estar concentrado. Está bien, cuando uno está trabajando, sea en el cello, el piano, en la nota, en lo que fuere, la concentración existe y uno como que acalla los sentimientos, pero ¿te diste cuenta de lo que fue eso? Mira, déjame decirte algo de verdad, ¿no? O sea, lo que vos viste en realidad es una composición que hice yo después, porque en vivo no lo pudimos hacer, porque imagínate, en el CCK no se podía poner una pantalla así, ni mucho menos. Claro, claro. Pero, estaban ya todos los recursos técnicos hechos por mí, o sea, lo hice yo mismo todo eso, y te cuento de qué manera. Desgraciadamente, imagínate, en la época que murió mi papá, no había tanta captura de video como hay hoy, cualquiera te captura cualquier cosa, bueno. Entonces, esas imágenes que vos ves es de un programa de La Botica de Tango, de Vergara Leumann, donde mi papá canta Porque la quise tanto. 30 años después de eso, yo pude capturar de una cinta máster Ah, la voz sola de mi papá de por qué la quise tanto. Entonces, mi grabación en vivo con la orquesta de CCK la bajé un tono para que coincida con el tono de mi papá
Ah, sincronicé la imagen de la botica del tango con la voz de la grabación del disco y ahí armé toda esa composición que vos viste. pero eso Por eso, se pudo por ver. eso la llamé de colección especial, esa versión, ¿no? Ah, pero eso se ve solamente en YouTube o se pudo ver en el CCK. Se podría haber visto en vivo, pero bueno, la gente del CCK no quiso, viste, poner más recursos técnicos, qué sé yo, no importa, pero, o sea, mi intención estaba hacerlo en vivo y de hecho yo lo hago en mi show, no porque la quise tanto, pero sí hago uno con mi abuelo en pantalla y con mi padre, con los dos. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, sí, ¿qué sentís? Dejemos la parte técnica, vos. Y bueno, mucha emoción. La gente a veces me pregunta, ¿cómo puede ser que te vemos cantar? Nosotros nos desgarramos de la emoción y te vemos ahí impertérito, así. Le digo, pasa que ustedes no saben algo, o sea, toda esa emoción que ustedes sienten, yo la sentí mientras armé todo eso. Sí, O sea, en el proceso creativo ya lo disfruté y me emocioné y dije, ¿cómo le va a gustar a la gente esto? Porque este, es emocionante. Y vos fíjate, lo he testeado acá en Estados Unidos con público americano que por ahí no tenía ni idea quién era mi abuelo, no tenía ni idea quién era yo, y sin embargo con un pequeño diálogo de un minuto donde les explicaba quién había sido mi abuelo, quién había sido mi padre que se había ido tan joven y por qué yo estoy acá. Y este tema reúne abuelo, padre y nieto, digamos, juntos en no, una canción. Se paraban de pie a aplaudir, sin entender la letra, nada, solamente entendiendo que yo pude componer en escena a mi abuelo ya fallecido, a mi padre también ya fallecido y cantar con ellos juntos los tres. Así que imagínate. y eso, recuerdo mucho cómo admiraba a mi papá, a tu papá. ¿Sabías? Mi papá lo había visto en una gira que tuvo que hacer por una discográfica en Lima, y te lo quiero decir, porque si no te lo digo se me va a pasar. Eh, y me acuerdo cuando regresó a Buenos Aires, nos dijo, ¿no? A mami, a mi hermana, a mi marido, dice, ¿cómo canta el hijo de María? Pornito, ¿no? Sí, sí. Sí, qué pinta que tiene, qué bárbaro, qué carrera que tiene. Una gran admiración, siempre me quedó eso, la gran Mira, admiración. Elsa, yo creo que vos comentaste algo de el estadio de nuestra música popular hoy, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera, por ahí hubiera sido otro el presente si no se hubieran ido tan jóvenes, por ejemplo, no sé, Rosana Falasca, mi papá, Jorge Falcón y otros más, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, pero también creo que hay se necesita que vos vengas más. Gente como vos, estate allá. Y yo te entiendo, pero vení de vez en cuando, más seguido, y tratar de conseguir con tus contactos, que ya los tenés, pero qué sé yo, no sé cómo decir, ayornarlos para que vos podás venir más seguido aquí al CCK, a otro teatro más chico, no hace falta, así un coliseo, puede ser el Colón, maravilloso todo, y volver a traernos esta música, porque nos hacen falta representantes como vos acá. Ujú. Te das cuenta de decir, no están, se han ido por motivos más que valiosos. Pero bueno, yo lo hago desde otro lugar, pero vos que podés tocar el piano, que tenés esa maravillosa voz que has heredado de tu mami y de tu papi, de Claudia Amores, bellísima mujer, tienes muchos rasgos de tu mami, muchos rasgos Sí, sí. y de tu papi. Gente como vos se necesita acá, que de vez en cuando vengan y traigan así una oleada de porteñidad y argentinidad. No, Eh, mira, de hecho, o sea, yo estoy encantado de la vida. Pasa que también uno necesita que del otro lado también lo convoquen, imagínate. De hecho, Vos convocate, imponete. yo ya me había venido aquí y te soy sincero, volví a viajar a Argentina para hacer el concierto de los 100 años del natalicio del abuelo y te digo que lo impulsé yo ese concierto. O sea, yo antes de irme hablé con Gustavo Mossi, que era el directivo del CCK, al cual estoy eternamente agradecido, porque le dije, mira, Gustavo,
yo me voy a vivir a Estados Unidos, pero mirá que en febrero del año que viene se cumplen los 100 años del abuelo. No me diga, qué sé yo. Si ustedes están dispuestos a hacer algo, yo me vengo para hacerlo exclusivamente. Listo, ya está. El 18 de febrero, el día del cumpleaños de tu abuelo, hacemos el concierto y así fue. Y después volví de vuelta para estar en la final del Campeonato Mundial de Tango, que hicimos el Estadio Luna Park también, con la orquesta grande, que ahí también Gabriel Soria, que era el director del festival, me invitó. Después sí, estuve un año acá, después, bueno, no es tan fácil. Y hay otra cuestión también, que también veo que pasa acá. Hace poquito estuve en Puerto Rico, fui a Sí, hacer un concierto allá, y también lo que pude observar, que el público del tango ya es gente muy, muy grande. Por lo cual también, y lo digo de manera con pena, es un público también ya en vías de extinción. No veo que haya una renovación y eso, Argentina no es la excepción tampoco, ¿no es cierto? no es Este, que me preocupa a mí, eso es lo que me angustia realmente, ¿eh? Es decir, como, sí, y por eso me impongo en estos pequeños espacios que se pueden escuchar en todos lados, bueno, la música nuestra, ¿no? Es decir, las mejores orquestas, busco mucho el estilo tuyo, que es el de tu abuelo, que era el de mi papá, llevar el tango a los grandes escenarios. Esa era la propuesta de mi papá siempre. Y porque, viste, no solamente lo tiene que ver no con importa, las ganas que tenga el artista, sino tenés que buscar un productor que esté dispuesto a tomar el riesgo. Y con el tango no quieren tomar riesgos. Es una cosa. Te nosotros, cuento, mira este detalle. Hace un par de meses estrenaron una película, un director argentino que vive en Alemania, una película que tenía que ver con el 2001, la devaluación y el tango, porque el protagonista era un bandoneonista que se quería ir a vivir a Alemania y sin embargo después, bueno, a pesar de la crisis, que le roban los ahorros para irse a Alemania, se queda en Argentina, qué sé yo, bueno, director argentino que vive hace 20 años en Alemania, que hace como 10 años estaba armando esta película y la vino a presentar aquí a Miami y me invitaron, por supuesto, y fui para apoyarlo. ¿Sabes lo que me dijo? Que para los productores de cine, el tango, o sea, el tema, ¿no? En sí del tango estas fueron sus palabras, ¿eh? Veneno en la taquilla. ay, por favor. Mirá vos. O sea, para los productores no es rentable hacer películas que tengan un entorno con el tango. Una cosa que yo dije, Dios mío. Y Sí, bueno, no está alejado de lo que vos ves porque, claro, muchos productores, distinto es la danza. La danza sobrevive todavía. Yo creo que es porque se universalizó mucho más que la música y que el canto, por supuesto, ¿no? Que es la primera barrera que puede tener alguien en el exterior. Pero es lo que todavía sigue perdurando y convocando. Pero así todo, porque, está medio complicado ese escenario. claro, pero yo creo que eso es porque están, estamos muy caribeños acá, nada que ver con nuestra idiosincrasia, puro. Sí. Pero mira, te digo que es algo global, Elsa, porque acá también Miami era la cuna de la música romántica y de la música también, sí, caribeña en el buen sentido, la buena música caribeña. Y hoy está todo invadido por el reggaetón aquí, reggaetón allá, y esas son responsables las compañías discográficas, ¿no? Eso con el autotune y todo eso, que es una cosa espantosa, espantosa. Pero mira, a ver, en realidad las herramientas están y hay que usarlas, ¿no es cierto? Bien. El asunto es cuando no te dan a elegir otra cosa. O sea, yo no estoy en contra del reggaetón. Estoy en contra de que solo produzcan reggaetón. Eso sí. Bueno, eso, claro, lo que vos decís es lo que yo digo. Está bien que exista, pero no tengo que tener todo el día reggaetón por todos lados. Así que esta es una Exacto. cosa distinta. Por último, hablaría horas. Mm, ¿estás por hacer algo en agosto? ¿Vas a cantar? ¿Haces algo allí en Miami? Y en agosto acá hay un lugar muy emblemático en la calle 8, en la mítica calle 8 acá de Miami. Es una zona muy turística. Hay un lugar que se llama Alfaros, que es un nightclub,
digamos, muy bonito. Y vos fíjate lo que son las vueltas de la vida. Acá en Miami hace 20 años que vive Aníbal Berraute, que es músico, y era el tecladista que dejó la banca en el sexteto del abuelo por la cual entré yo, vos fíjate. Así que nos volvimos a encontrar después de tantos años, y bueno, él está casado con Mariana Quinteros, que es con quien voy a hacer este espectáculo, y Sí. también ella estuvo nominada el año pasado al Grammy Latino con su disco y me invitó a participar ahí y a hacer a dúo El Día que Me Quieras. Y sí, yo además estoy terminando de armar un unipersonal, ¿no es cierto? Para contar toda la historia musical del abuelo con audiovisuales, sentado en el piano, algo muy íntimo con la gente, para justamente hacerlo en lugares pequeños, íntimos. Vamos a hacer una Sí, pequeña sí, pausa. Hacemos una pequeña pausa.